Damos continuación a nuestra segunda capacitación. Está con la doctora Milena Bergaño. Ella es de la dirección de MIPYME del programa Formalización Empresarial. Bienvenida, doctora. Bueno, muy buenas tardes. A nombre de la Gerencia de Formalización, queremos agradecer al Grupo de Atención Ciudadana por habernos invitado a esta capacitación. Dar gracias también a todas las personas que están del otro lado por tener la paciencia para escucharnos y sobre todo por tener las ganas de aprender acerca de estos programas que está brindando el gobierno para ser mejores empresarios, para ser mejores emprendedores y para mejorar nuestras organizaciones. Yo vengo a hablarles de un tema que de pronto no es muy grato para los que están del otro lado, ¿cierto? Estaba mirando, de pronto está el SENA, que es un par de nosotros, están las cámaras de comercio que nos están apoyando en algunos de nuestros programas de formalización, pero para los empresarios este tema de la formalización como que no es muy grato, ¿cierto? Cuando yo pongo acá, si vemos el nombre de mi charla es Ser formal es mejor negocio. Seguramente cuando a usted le dicen esto, ¿sabía usted que ser formal es mejor negocio? Todos vamos a decir, no. Desafortunadamente en Colombia tenemos un paradigma que realmente eso es un problema, ¿cierto? Tenemos la cultura, bueno, he estado en grupos de estudiantes y de pronto pues los muchachos sí están con una mente más abierta, pero si nosotros nos vamos a nuestra cultura y a la que nos pueden decir nuestros padres, nuestros abuelos, o a veces cuando vamos a iniciar un negocio, nuestros familiares lo primero que nos dicen es no, ni se le ocurra ir a matricularse porque usted se gana un problema, ¿cierto? Desafortunadamente siempre que vamos a poner un negocio, queremos es ver cuánta plática nos llega al bolsillo, pero que no nos quiten absolutamente nada, que nosotros no tengamos que pagar nada, sino que todo nos quede neto. Desafortunadamente ese es un tema que tenemos que asumir con el Estado, digamos en el tema de tributación, y que lo tenemos que asumir todos, nosotros como empleados de pronto también, más ahorita un poco con esa reforma tributaria nos quedan un poco altas nuestras deducciones y que bueno, que tenemos que asumirlo para el país. Yo vengo a contarles, más que a convencerlos de algo, es a que ustedes hagan un balance. Que si hay personas que están pensando en crear empresa, o hay algunos que ya lo están haciendo y están en la informalidad, o de pronto alguien tiene, como les digo, un familiar que está iniciando su negocio, que al final de lo que yo les voy a contar aquí hoy, hagan un balance y digan, sí estoy perdiendo muchos beneficios que me está dando el gobierno por ser formal, o no, definitivamente yo sigo con mi paradigma y con la cultura que traemos, que esto es un problema, que lo único que me va a ocasionar es costos, que yo tengo que ir a la Cámara de Comercio y duro 3 días haciendo un trámite, que luego tengo la DIAN encima, la superintendencia y definitivamente eso no me conviene. Como les digo, yo no vengo aquí a convencerlos de nada, simplemente voy a contarles una historia que se ha inventado el gobierno para apoyar a los empresarios y ustedes al final me dirán si es un buen negocio o no es un buen negocio. Vamos a ver aquí un videíto que les traigo. Hola, mi nombre es Mario y así como usted, formaba parte de los miles de casos de informalidad en el país. Eran épocas difíciles para mí y para mi empresa. Siempre he fabricado calzado. Aunque me esforzaba, mi negocio seguía siendo pequeño y sin mayor futuro. Bueno, eso pensaba en ese momento. Además no estaba tranquilo y me consumía que están brindando y nos cuenta como cuál fue su experiencia. Vamos a ver si... día, un joven apareció en mi puerta. Decía ser de la brigada de formalización. Siempre he sido víctima de mi incredulidad y orgullo, pero en ese momento decidí creer. Me informó sobre los beneficios de ser legal. Me explicó la ley de formalización y generación de empleo. Y además me hizo la mejor invitación que he recibido. Y no estoy hablando de una comida, no. Era a la rueda de servicios para la formalización. Y después de una jornada lo comprendí todo aún mejor. Cuando pregunté cuánto le debía pagar por tan maravillosa información, la respuesta fue nada, todo es gratuito. Imaginen la sorpresa. Seguí al pie de la letra todos sus consejos y accedí a los recursos del Fondo Impulsa MIPYME para empresas ya constituidas de Bancoldex. Dinero que no tengo que devolver. Y no solo mi empresa ha estado estable y creciendo, por supuesto, mis ingresos también. Solicité un crédito bancario nuevamente a través de Bancoldex y ahora hasta hago negocios con otras ciudades, gracias a la rueda de negocios Compre Colombiano.
Lo único que me pregunto es, ¿por qué no empecé desde antes? Ahora siento que estoy en el camino correcto. La informalidad solo era una barrera que impedía que mi negocito fuera una gran empresa. Hasta el mismo gobierno ahora me contrata. Antes huía de él y hoy soy uno de sus proveedores. Cada día que pasa veo más puertas abiertas, más gente amable dispuesta a ayudarme. Muchas personas dicen, pero qué largas filas, qué perdedera de tiempo. Bueno, yo aprendí a verlo así. Es un poco de mi tiempo por toda una vida de triunfos. Mis sueños se están cumpliendo. He participado de una rueda de negocios de ProExport fuera del país que me ha abierto nuevos horizontes. Y ya estoy exportando. El idioma ha sido difícil, pero poco a poco lo superaré. Eso sí, donde voy me tomo una foto. Hasta el mundo estoy conociendo, ¿quién lo creería? No sé qué más me deparará a mí y a mi empresa el destino, pero de la mano de la formalización llegaré más lejos aún. Mis procesos de producción se han hecho más eficientes y la productividad de mi negocio ha aumentado. Mis empleados son más felices al estar amparados por la ley. ¿Y yo qué puedo decir? Agradecido por tanto apoyo. Feliz por haber dado este gran paso. Y cada día aprendiendo un poco más. Y les cuento que el pequeño Carlos, mi hijo, sí, el más gordito, el que me acompañaba al negocio, creció. Y ahora, él quiere crear su propia empresa. El día que me lo dijo, me alegré. Y le conté sobre el Fondo Emprender del SENA, donde lo asesorarán en cómo formular un plan de negocios. Y hasta le regalarán dinero para que comience su nuevo proyecto. Además le di el mejor consejo. El que también quiero compartir con ustedes. Que ser formal es mejor negocio. Hasta el mundo estoy conociendo, ¿quién lo creería? No sé qué más me deparará a mí y a mi empresa el destino, pero de la mano de la formalización llegaré más lejos aún. Mis procesos de producción se han hecho más eficientes. Es como la historia de ese ciudadano que tenía esa cultura de permanecer en la informalidad. Fíjense todas las cosas que estaba perdiendo. Seguramente cuando nos quedamos con la idea de nuestro negocio, de permanecer en la sombrita, de que el gobierno no note mucho que yo estoy por acá, pues desafortunadamente nos vamos a quedar en esa sombrita para todo, porque si no somos formales, no vamos a tener acceso a esos beneficios que nos hablaban del Fondo Emprender del SENA, de Bancoldex, de Impulsa, que creo que ya estuvo acá en esta capacitación. Entonces, pues nunca vamos a poder ser grandes, de pronto sí, no vamos a tener que incurrir en unos gastos adicionales, pero sí vamos a perder muchas oportunidades, ¿cierto? Tenemos aquí como cuáles son los tipos de informalidad. Hay una que es la informalidad empresarial y que se da por lo general por lo que hablamos ahorita. Tenemos el concepto de que estos trámites son puro burocracia, que de pronto esto se va a los bolsillos de los gobernantes y que eso nunca se va a utilizar bien, que tenemos que pagar impuestos y le tenemos pánico al tema de la DIAN, que seguramente nos van a sancionar si no cumplimos con lo que es, o la Superintendencia de Industria y Comercio. Y en la parte laboral, me parece que es una… De todas maneras, sí, sigue siendo unos trámites burocráticos. Usted va a hacer un registro a la Cámara de Comercio y el registro en la Cámara de Comercio, antes se llenaba un solo formulario. Hoy en día hay que llenar 3 o 4 formatos. Y es, claro, hay que pagar unos impuestos, pero cada vez cambian las reglas de juego, cada vez son más formatos, entonces si hay una burocracia, hay un obstáculo para que llegue el emprendedor a formar su empresa. A ver, pero esos Eso cuatro… es un obstáculo muy grande. ¿Esos 4 formularios de los que usted me está hablando fue en una experiencia que tuvo reciente o ya hace mucho tiempo? ¿Recientemente? Pero debe ser más de los trámites ya de la DIAN, porque ahora se está haciendo el trámite de un solo lugar, ¿no? Solo que es Cámara de Comercio. ¿Solo para Cámara y Comercio le pidieron 4 formularios? Bueno, ahí sí no entiendo por qué, porque se supone que con el tema de la ley antitrámites todo esto se disminuyó. Es decir, ¿qué les puedo decir yo? Voy a contarles más o menos acerca de eso, de qué es lo que ha cambiado, de qué se puso a pensar el gobierno hace 2 años, a finales del gobierno anterior. ¿Qué pensó el gobierno? O sea, sentémonos y miremos por qué la formalidad es un problema y por qué se pusieron a mirar esto. Resulta que ahorita el país le estaba apostando al tema
¿Ustedes han escuchado hablar de la OCDE? No sé si alguno, de la OCDE. Bueno, la OCDE es una organización a la cual están afiliados países de economías desarrolladas. Y resulta que Colombia quiso apostarle, montarse en este bus de los países desarrollados y están realizando todos estos trámites, y hace 2 años vinieron los suizos aquí a Colombia, recorrieron negocios, se recorrieron el país, y los resultados fueron sorprendentes, porque resulta que nosotros que pensamos que de pronto Colombia no puede ser un país más desarrollado, primero decimos que por la violencia, ¿cierto?, que es el tema que más nos afecta, por la pobreza, bueno, la corrupción o el desempleo, ¿cierto? Resulta que no. Adivinen qué se dieron cuenta, cuál fue el resultado del estudio de la OCDE, que cuál era el principal factor para que no fuéramos desarrollados. La informalidad. La informalidad. Teníamos un 60% de informalidad. Entonces resulta que fue sorprendente el resultado, entonces el gobierno se sentó a mirar. Yo sé que nos sentimos muchas veces decepcionados y es porque, es decir, la fama que se ha ganado el gobierno en este aspecto no ha sido gratuita, desafortunadamente, sí. Todas estas cosas que nos cuentan y de pronto en cada ciudad que vamos visitando tienen un montón de problemas, pero es gratificante que cada vez que vamos son menos los problemas que tienen y ya es gente más motivada a poder desarrollar su negocio. Y eso es lo importante y eso es lo que queremos. No les voy a decir que eso va a cambiar de la noche a la mañana y que ahora estamos en un paraíso y que todo es perfecto, pero sí les puedo garantizar, digamos, en el tema de los trámites que nos estaban hablando con la Cámara de Comercio, nosotros el año pasado estuvimos haciendo talleres en donde recorrimos todo el país. Estuvimos desde Leticia, que creo que Leticia nos está escuchando ahora, desde Leticia hasta San Andrés, el eje cafetero, la zona andina, y en la mayoría de sitios hacíamos la misma pregunta a cualquier persona: ¿cuánto se demora un trámite aquí en la Cámara de Comercio? En ningún sitio se demora más de 15 minutos ahora, pero resulta que es que tenemos ya ese paradigma en la cabeza y entonces ya tenemos ese trámite burocrático, entonces preferimos ahorrarnos el tema de ir hasta la Cámara de Comercio. Pero yo les digo, yo he trabajado en el gobierno desde hace más o menos 14 años, vengo anteriormente de la DIAN, que sé que no la quieren mucho, pero incluso entidades sancionatorias como la DIAN y como la SIC están de la mano de nosotros, y no para llegar con un programa de nosotros a decir, venga usted cuánto me debe y lo voy a sancionar. No, créanme que en ningún momento la DIAN ha estado con nosotros buscando, a ver, páseme una base de datos o dígame cuántos hay acá, no, el tema de verdad se está haciendo de una forma educativa y de verdad con las ganas de apoyar al empresario y que esto sea positivo para el país. Entonces, bueno, veníamos en un tema de informalidad empresarial, ¿cierto? Viene un tema de la informalidad laboral y creo que es de las más preocupantes y la que más puede afectar al empresario. Nosotros hablábamos hace un par de días con el viceministro de Trabajo. El Ministerio de Trabajo está apoyando también mucho este tema de informalidad y está empezando a trabajar de la mano con nosotros en programas de capacitación y de apoyo similares a los que tenemos ahora. De hecho, sabemos que ahora con la reforma tributaria, pues prácticamente no va a tocar pagar para fiscales, más adelante vamos a ver ese tema. Es decir, se están buscando los máximos beneficios para que la gente pueda acceder a ser formal, ¿cierto? No les voy a decir que esto va a ser toda la vida y que si usted se vuelve empresario hoy no va a pagar nunca nada, no. Es un tema gradual en donde el gobierno dijo, bueno, ¿cuánto se demora una empresa en crecer? De pronto a los 2 años ya está más sólida, ¿cierto? Bueno, que a partir de los 2 años empiece a pagar ya un poco y ahorita más adelante les voy a explicar cómo es ese tema. ¿Por qué les digo que ese tema de la informalidad laboral es muy preocupante? Cuando yo inicio una empresa, bueno, por más pequeña que sea, digamos que yo decidí aquí en la esquina poner un puesto de frutas y empezar a vender a todos los del Ministerio de Comercio cuando salgan a tomar once, ¿cierto? Pero en algún momento si mi empresa empieza a crecer, yo necesito una fuerza laboral, ¿cierto? Alguien que me ayude porque seguramente yo ya no voy a poder comprar la fruta, picarla, estar atendiendo a la gente, distribuir, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que en el momento en que cuando empieza a crecer, es decir, la formalidad de una u otra forma, si yo quiero que mi empresa crezca, va a ser necesaria. Cuando yo ya necesito un trabajador y lo contrato en la informalidad, ¿a qué me arriesgo? A que si el señor cruzó en la esquina
lo atropelló una moto y tengo que, pues lo uno, pues si fallece, pues gravísimo, pero lo otro, si está en una clínica, yo tengo que asumir todos los gastos porque él va a decir, yo estaba trabajando y el señor fue el que me contrató y estaba en mi horario laboral, entonces esto es un accidente de trabajo y yo tengo que asumir todos los costos, que todos sabemos que el sistema de salud ahora no es nada económico, entonces creo que primer punto que afectaría seriamente nuestro bolsillo, creyendo que nos estamos ahorrando algo, ¿cierto? Para nosotros mismos. En Colombia tenemos una cultura de trabajadores, ¿cierto? Tenemos esa fama por fuera. Seguramente muchos hasta se van a trabajar a otros países y los contratan fácilmente porque es una mano de obra barata y que están seguros que es un buen trabajo, ¿cierto? Pero se nos olvidan dos cosas que hacen parte de la naturaleza. Lo uno, que no toda la vida vamos a estar jóvenes y con fuerza, que en algún momento nos vamos a envejecer. Que así queramos todos los días levantarnos a las 6 de la mañana, dormir 4 horas y luchar y esforzarnos por nuestros hijos o por la familia, va a haber un momento en que se nos acaban las fuerzas. Eso uno. O segundo, que nos puede pasar lo mismo que le pasó al trabajador que cruzó la calle y lo atropelló una moto, nos puede pasar también a nosotros. ¿Y qué pasó con la empresa? ¿De dónde voy a sacar entonces si yo no puedo trabajar para pagar todos esos gastos? Un tema tan simple, en nosotras las mujeres, si llegamos a quedar en embarazo, una licencia de maternidad de 3 meses, que ¿quién no la va a cubrir? Es decir, son temas que sencillamente a veces decimos, no, vuelve el tema, me quedo en la sombrita, pero vuelvo y les digo, ¿qué pasa? Que cuando me quedo en la sombrita, cuando necesito protección, el Estado también dice, usted estaba en la sombrita y yo no lo vi, ¿cierto? El tema de aportes para fiscales lo vamos a ver un poquito más específico más adelante, porque con la reforma tributaria cambió un poco. Y la otra parte de producto que de pronto es para empresas un poco más grandes o para lo que les estaba hablando de quienes venden alimentos que tienen que cumplir con ciertos estándares de calidad y en lo cual también nos podemos meter en un problema, ¿cierto? O sea, para mí no es que me inventé, no sé, un yogur X, pues como sabemos para refrigeración y para que esto dure por cierto tiempo, debe cumplir unos estándares y debe… ¿Qué pasa si un señor se tomó el yogur y se intoxicó? Pues también el responsable soy yo y quien va a tener los problemas legales soy yo, ¿cierto? ¿Cuáles son los costos de la informalidad? Este es otro punto muy importante. Poco acceso al crédito formal, a las tasas de mercado. En las visitas que hicimos en las regiones el año pasado, con lo que más nos encontramos es con este tema del gota a gota. Creo que eso existe por todo lado. Y desafortunadamente es al crédito que tiene que acceder el empresario informal. Cuando el caso de si yo puse mi negocio de fruta y mi negocio empezó a crecer y de pronto ya no tengo un puesto sino 4 puestos, pues resulta que yo necesito crédito para poder empezar a comprar más materia prima, para de pronto… si ya voy a montar un local para poner mis stands, para poder exhibir los productos, para eso necesito plata. En general, si yo me quiero quedar toda la vida con mi puestico de la esquina, listo, con lo que arranqué, con eso puedo continuar. Pero si quiero que mi negocio crezca, definitivamente voy a tener que meter recursos, ¿cierto? ¿Y qué pasa ahí? Que si no somos formales, si estamos en la ilegalidad, hace poco estaba en un tema de capacitación de visa, y ellos hablaban de eso, que es más, ven la informalidad desde un punto de vista diferente al de nosotros, porque ellos lo llaman informalidad financiera, pero igual ellos decían, si a nosotros nos pide crédito una persona que jamás ha tenido una cuenta o que no demuestra un movimiento de un flujo de efectivo, jamás le vamos a dar un crédito, ¿cierto? Puede que nuestro negocio se mueva todo lo que ustedes quieran y yo puedo tener muchísimo dinero y tenerlo guardadito debajo del colchón. Pero si no tengo cómo demostrar que he tenido ese dinero, absolutamente nadie me va a dar un crédito legal, mucho menos con los beneficios que les voy a hablar ahora. No acceden a los mercados internacionales, no tienen los programas de capacitación y asistencia que tiene el gobierno y tienen restricciones tecnológicas frente a los pares formales. Como les decía, creo que está conectada gente del SENA, entonces… me perdonan si estoy metiéndome en temas que no son, pero hay un tema muy interesante que es el tema del Fondo Emprender.
Nosotros con varios programas que tenemos en la gerencia de formalización estamos trabajando, como les digo, a la par con otras entidades. Dentro de ellas el SENA con su Fondo Emprender, que tiene un gran atractivo. O sea, no solo es el tema que yo voy y le presento al SENA un proyecto que tengo de negocio, que al SENA le pareció muy bueno y entonces dice, listo, tenga la plata, yo lo voy a respaldar en su negocio. No es solo eso, ¿qué pasa con esos recursos? Esos recursos no son reembolsables. No va a ser el tema del gota a gota, que el gota a gota me cobra prácticamente el 200%, sino que el SENA me va a apoyar y no tengo que devolverle esa plata después de que arranque a funcionar mi negocio. Uno. Segundo, Bancoldex, que creo que la mayoría lo conoce, que es un banco de segundo piso. Bancoldex también ha creado varias líneas para la formalización. No es el mismo tema de recursos no reembolsables, pero sí son a unas tasas mucho más bajas que las que presta el mercado. Y está también Impulsa Mi Pyme, que apoya prácticamente los proyectos de innovación y competitividad. Creo que ellos ya estuvieron acá hablando el miércoles pasado. Bueno, para los que tuvieron la oportunidad de escucharlos, para los que no, también muchas regiones nos dicen, no, pero es que Impulsa es un tema muy grande y nosotros no tenemos la capacidad para el desarrollo de esos proyectos. Seguramente hoy, cuando yo inicio mi negocio pequeño, no voy a tener la capacidad de tener un proyecto de esos, pero sí más adelante. El año pasado, a veces es triste lo que les digo, se nos olvida tanto este tema y a veces por desconocimiento. El año pasado Impulsa dio 60.000 millones de pesos y a veces por desconocimiento la gente no accede a estos recursos. O sea, es una plática que el gobierno dice, venga, yo le voy a ayudar, lo voy a apoyar, la gente ni se entera y entonces ¿qué pasa? 60.000 millones, bueno, vuelve otra vez a la caja porque no hay nadie interesado. Y no es así, ¿cierto? No es que nadie esté interesado en hacer negocio o que todos tengan los 60.000 millones en el bolsillo. No, lo que pasa es que no tenemos el conocimiento de estos apoyos que nos está ofreciendo el gobierno. Este es un tema muy importante y preocupante a la vez que a veces se nos olvida. ¿Qué pasa si yo coloqué una boutique de ropa para mujer y al lado hay otra y soy formal y pago mis impuestos y estoy inscrita en Cámara de Comercio y tengo todo legal, y al lado hay otra señora que puso también otra boutique, pero ella es informal? Seguramente ella va a poder vender la blusa más económica que yo, porque yo estoy asumiendo unos costos más altos, pero yo puedo ir a la Superintendencia de Industria y Comercio, porque esto se llama competencia desleal. Hay un tema muy importante y es que, si bien, como les digo, la idea de nosotros desde la gerencia de formalización no es ir a imponerles una sanción o a decirle usted nunca ha estado formalizado, le vamos a cobrar no sé cuánto, sí, definitivamente la informalidad está dentro de la ilegalidad, ¿cierto? Y es un tema ni siquiera de ahora que la formalización está de moda de pronto con la 1429, es un tema que viene desde los años 70 tal vez. Es un tema, además, en donde el gobierno le dio facultades a las cámaras de comercio para estar pendiente de estos temas. Entonces, definitivamente, que nosotros desde la gerencia no estamos pendientes de sancionar a nadie, sí, pero que es un tema que está en la ilegalidad y que si en algún momento llega la superintendencia, llega la DIAN, vamos a incurrir en sanciones que seguramente van a ser mucho más altas porque sabemos cuáles son los costos de esas sanciones, que el pedacito que tenemos que pagar mensualmente, ¿cierto? Ahora sí les voy a hablar de esta ley que les he hablado, que de pronto muchos de los que están escuchando de las cámaras de comercio ya conocen, y es la ley 1429. Como les decía, a final del año pasado el gobierno dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos vamos a inventar para que le dijo a los empresarios, ok, hagamos un negocio? Yo les voy a disminuir a ustedes los costos, que lo que no quieren quieren ganar más plática y que no les afecte el bolsillo, ¿cierto? Listo, yo les ayudo a ustedes con eso, pero entonces yo les voy a poner a ustedes ciertos requisitos. Primero, estos beneficios se dieron para las empresas que tienen menos de 50 trabajadores y unos activos menores a 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¿Qué tipo de beneficios se dieron? Se dieron unos beneficios para renta, otros beneficios en el pago de parafiscales y otros beneficios en la matrícula mercantil. ¿Qué tipo de beneficios tenemos en ello? Para el tema de renta,
en este tema hemos estado un poquito complicados ahora con el tema de reforma tributaria porque todas las reglas nos cambiaron, ¿cierto? Esta ley se sacó en apoyo con la DIAN, con todas las entidades del orden nacional, pero pues en el tema de renta han habido unas pequeñas modificaciones. Precisamente estábamos hablando hoy para pedir concepto a la DIAN. En principio nosotros creemos que para la gradualidad que se aplica a la ley 1429, que es como les decía que el gobierno dijo, bueno, los 2 primeros años la empresa se empieza a fortalecer y luego de ahí en adelante ya puede empezar a arrancar solito, ¿cierto? Entonces, listo, el primer año no pague renta, el segundo año tampoco. Y un tema muy importante, como la retención en la fuente es un anticipo de renta, ¿cierto? Entonces igual, si yo creo en mi empresa y hago un contrato de prestación de servicios y me van a hacer retención en la fuente, yo le digo, no señor, yo soy beneficiario de la ley 1429, entonces usted no me puede retener por ningún concepto. El primer y el segundo año. Al tercer año le dijo, listo, pague solamente el 25%. Al cuarto año le dijo, pague el 50%, al siguiente 75%, y solo hasta el sexto año va a pagar la totalidad del impuesto de renta y seguramente entonces ya ahí empieza el tema de retención. Esto para el impuesto de renta. ¿Qué más dijo el gobierno? En el tema de parafiscales, lo que hablábamos, definitivamente si usted quiere que su negocio crezca, tiene que contratar empleados, ¿cierto? Y tiene que tenerlos seguros para que usted y ellos también duerman tranquilos. Y como lo veíamos en el videíto, también para que estén felices. Seguramente cualquiera de nosotros si entra a trabajar en una empresa y no tiene ningún tipo de seguridad. Sí, es cierto. Ahorita con la reforma tributaria, esta ley 1429 es del año 2010, ¿no? Sí. La reforma tributaria se empieza a aplicar este año y sí tuvo las variaciones que usted me está diciendo, pero no para todos los casos. La exención de la cual me está hablando es para quienes ganan menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes y para personas naturales. Para las personas jurídicas el tratamiento es diferente. De acuerdo a la 1429, yo entiendo, si estoy equivocado me corrí. Todo lo que es el sector industrial, que son los que pagan los parafiscales, que es SENA, Bienestar Familiar y las cajas, que es el 9%, en total, eso quedó prácticamente suspendido. No para todos los casos, es que la reforma tributaria no quedó establecida de una sola forma para todos, sino tiene tratamientos diferentes. Esa exención es para quienes ganan menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No, porque quien gana 10 salarios mínimos está hablando de una persona, no está hablando de empresa. Por eso, si yo tengo un empleado al que le pago menos de eso, no pago por él. Si yo contrato al señor y le pago menos de 10 salarios mínimos, no pago para fiscales. Pero si le pago un peso más de los 10 salarios mínimos, sí tengo que pagar. ¿Qué pasa si sí tengo que pagar? Que ahí se aplicaría la gradualidad. Esta gradualidad antes se estaba pagando para el total, porque como viene desde el 2010, entonces era el mismo tratamiento que para renta. No se pagaba los 2 primeros años, luego al tercero el 25, el 50, el 75, hasta que paga el 100. Ahora tenemos que tener en cuenta la parte de la reforma tributaria de la que usted me habla. Seguramente si gana menos de 10, pues definitivamente no va a pagar, y si está por encima, pues entonces sí se le aplica esta misma gradualidad. Para las personas jurídicas hay un tratamiento diferente y la verdad es que en ese tema sí estamos como en diálogos con la DIAN y pidiendo concepto porque el tema no está muy claro, o sea, eso va por el lado del CREE y entonces es un tratamiento diferente porque entonces el CREE es el porcentaje como adicional a la tarifa de renta y entonces en eso sí estamos pidiendo concepto porque no sabemos cómo va a ser el tratamiento, pero para las personas naturales continúa siendo de esta forma. Y en el tema de matrícula mercantil, el tratamiento que se da es que el primer año no paga matrícula, al segundo año paga el 50%, luego el 75% y luego el 100%. Esos son los beneficios que se dan en el tema de matrícula mercantil. Hay otra parte importante en la ley 1429 y es que favorece a la población más vulnerable. Si yo soy empresario y el día de hoy contrato a una persona que sea menor de 28 años o una mujer mayor de 40 años, una persona desplazada, una persona que sea reinsertada,
personas con discapacidad o personas que devenguen entre 1 y 1.5 salarios mínimos, las contribuciones para fiscales que yo haga por esa persona las puedo deducir completamente de mi impuesto de renta en el año gravable siguiente. Obviamente, con el tema que hablábamos ahora de reforma tributaria, pues hay que tener en cuenta las condiciones, el tratamiento que hay para cada empresario, ¿no? Solo una condición, y pues esto porque ustedes saben, en Colombia echa la ley y echa la trampa. Entonces, pues, ¿qué pasaba? Que entonces algunos empresarios tenían 40 empleados y entonces sacaban 20 y los otros 20 los reemplazaban por una señora de 40 o por menores de 28 años. Entonces, pues la idea no era la sustitución de empleados, sino la idea es generar más empleo. Entonces, sí, para que yo pueda deducir eso de mi impuesto de renta, tengo que demostrar que no hay sustitución de trabajadores, que hay aumento de nómina y que realmente hay un aumento en el número de empleados, ¿cierto? O si no, pues no estaríamos cumpliendo con el objetivo. Ahora sí quiero contarles desde la gerencia de formalización cómo estamos trabajando para difundir estos beneficios de la 1429. Como les decía, el año pasado estuvimos a nivel nacional en unos talleres donde nos acompañaba el doctor Gustavo Balbuena, que era el anterior superintendente de Industria y Comercio, contando toda esta carretica que yo les acabo de contar a través de un programa que se llama Brigadas para la Formalización, que seguro muchas de las cámaras que me están escuchando nos están apoyando en este programa. ¿Qué es lo que hacemos? El Ministerio de Comercio, en unión con Confecámaras, hace convenios con las cámaras de comercio para contratar unos muchachos que se llaman brigadistas y que van por cada uno de los negocios contándoles todos los beneficios que yo les estoy contando hoy de la 1429 y mostrándoles además todas las ofertas de servicios, pero ya con información completa acerca del SENA, de Bancoldex, de Impulsa y seguramente con muchas de las personas regionales de estas entidades. Al año pasado se formalizaron más o menos unas 24.000 personas con este programa y se sensibilizaron 75.000. El programa fue muy gratificante, la verdad, por el tema que les digo. Se ha quitado un poco este tema de la cultura del paradigma que les decía al comienzo que teníamos y la gente está viendo a ver que esa balanza que yo les decía al comienzo, sí definitivamente es más positiva de este lado que del lado de la informalidad. En esto la idea es facilitarle la vida al empresario, prácticamente los brigadistas en el mismo momento que visitan al empresario lo pueden formalizar, le hacen su registro de matrícula, realizan todos los trámites con ellos, entonces ya no solo son los 15 minuticos en la cámara, sino que de una vez ellos le facilitan todos los trámites. Eso a través del programa de brigadas. Hay otro programa que se llama Ruedas de Servicios para la Formalización y que fue una idea planteada desde la idea de las macro ruedas de negocio, ¿cierto? Entonces, pero no es una rueda donde se van a hacer negocios, sino donde están todas las entidades del Estado a las cuales yo necesito acceder para formalizarme. En el caso que hablábamos, no sé, si necesito un visto bueno del INVIMA, allá está el INVIMA para decirme qué procedimiento debo realizar. No necesariamente para que me formalice ese mismo día, sino sencillamente si yo necesito averiguar trámites para crear mi empresa, contamos con todas las entidades y todos los trámites en un mismo sitio en esas ruedas de negocios. Para este año tenemos proyectadas 15 ruedas, el año pasado se realizaron 12. En este año ya estuvimos en Cúcuta, en San Andrés, mañana vamos para Arauca y pues todavía no están definidos los otros sitios, pero en total vamos a realizar 15 este año. Y otro tema que estamos realizando es el tema de proyectos sectoriales, en donde, como su nombre lo indica, ya hacemos trabajos más específicos. Por ejemplo, en Santa Marta se realizó el año pasado un proyecto con los vendedores ambulantes de jugos naturales y pues la idea es brindar un acompañamiento al empresario, como les digo, la idea aquí no es un tema sancionatorio, es coger al señor, venga, enseñarle a llevar una contabilidad, enseñarle el tema de lo que hablábamos ahorita, que no toda la plática va al bolsillo y me la gasto de una vez o si no el negocio nunca va a crecer, enseñarle el tema fiscal, enseñarle cómo hacer mercadeo y cómo poder empezar a construir su negocito que no se quede solamente en el tema de un ambulante. De manera general creo que este era el tema que
venía a contarles desde la gerencia de formalización. Como les digo, esto es para poner en la balancita. De pronto por internet pueden encontrar un poco más acerca de la 1429, de estas entidades que les hablé que nos están apoyando, y pues mirar hasta dónde nos conviene seguir en la sombrita escondidos y seguir arriesgándonos a que no podemos dormir ni siquiera tranquilos porque no estamos asegurados, o de pronto acceder a estos beneficios que tenemos y que nos está brindando el gobierno. Aquí encuentran mis datos, si tienen algún requerimiento, y no sé qué preguntas. Es compartir una observación que nos hace uno de los participantes del chat y dice, los recursos del Fondo Emprender son condonables si el emprendedor cumple con unos indicadores. Al principio se maneja como un crédito. Sí. Pues igual creo que sí, es más una afirmación. Creo que gente del SENA que nos está escuchando podría ayudarnos más con este tema, pero pues sí, como todo, pues tampoco es el tema que yo voy y pido una plata porque sí me la van a entregar, sino pues tengo que cumplir con unos requisitos. Yo diría que sería bueno que también los emprendedores o las personas que se quieran formalizar, pues por favor revisen justamente la ley antitrámites, es muy importante para que, como preguntas del señor acá, bueno, queden así como tan en el ambiente, porque de verdad que sí se suprimieron unos trámites y me parece importante de todo punto de vista que, si no estoy mal, la 009 de 2012, entonces pueden en Google la encuentran, es decir, es fácil el acceso para que se enteren, entonces… Igual le pones ley antitrámites y aparecen todas las modificaciones. Sí, muy importante este tema. La semana pasada estuvimos en Montería, estuvimos más con estudiantes de emprendimiento y es muy interesante ver el cambio de mentalidad. Nosotros definitivamente tenemos un paradigma y vuelvo y les digo, la fama estuvo ganada, no estoy diciendo que eso fue de la nada, sí está ganada, pero vuelvo y les digo, yo vengo trabajando en muchos temas del gobierno desde hace más o menos 14 años, desde que inició el tema de competitividad con Álvaro Uribe. Realmente soy testigo, sí, el gobierno está trabajando en eso, no es un tema sencillo, no es de la noche a la mañana que todo se nos va a facilitar, pero sí lo está haciendo, sí está tratando. Mire, estamos en miles de comités, ya no sé cuántos comités tenemos en presidencia, en donde nos cogen a nosotros y nos jalan de las orejas. O sea, esto no es un tema que si el presidente habló y se comprometió con algo, nos dejan ahí quieticos. No, a nosotros nos tienen un seguimiento súper estricto y en un tema que si, no sé, si le dijeron al ministerio, usted tiene que ayudar a disminuir el número de documentos para este trámite, realmente nosotros tenemos que trabajar para eso y lo tenemos que cumplir. Y para eso están todas las entidades del gobierno. Es más, estamos trabajando desde un comité que se llama el Comité Mixto de Formalización, que se realiza en presidencia. Lo estamos trabajando con una entidad que se llama el Consejo Privado de Competitividad y que es el representante del sector privado. Precisamente lo que estamos haciendo es esto. Nosotros desde el gobierno estamos trabajando desde las ideas que se nos ocurren para facilitarle la vida al empresario. Pero desde el lado del sector privado hay muchos temas más. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en esto? Ahorita el Consejo nos va a presentar, no sé, va a FENALCO, va la ANDI a presentar un estudio de su sector y a decirnos, vea, tenemos problemas por esto, esto y esto. Y lo que les digo, no es un tema que… hoy lo presentó FENALCO y mañana ya lo tenemos solucionado, pero sí les garantizo que sí el gobierno está trabajando en esos temas. ¿Listo? Bueno, ¿hay alguna otra pregunta que ustedes tengan para la doctora Milena? Doctora Milena, muchas gracias por su intervención. Gracias por compartir con nosotros y con todos los ciudadanos a nivel nacional sus conocimientos. Agradecemos también al doctor Juan Sebastián Calderón, el gerente del programa de formalización empresarial. Agradecemos al señor viceministro Carlos Andrés Dejar Pinto y agradecemos a cada uno de ustedes. No se les olvide que este espacio ha sido preparado para ustedes, señores ciudadanos, y para todos los ciudadanos que están en todas las diferentes regiones de nuestro país. El próximo mes
vamos a tratar los temas de comercio exterior. Entonces, en nuestra página mincomercio.gov.co, enlace Atención al Ciudadano, miércoles de capacitación, van a encontrar toda la temática misional, los temas que vamos a tratar miércoles a miércoles para darlos a conocer. Nuestros profesionales técnicos en cada una de las áreas de comercio exterior compartirán cada uno de sus conocimientos con ustedes, señores ciudadanos. Aprovechen este espacio que está creado para ustedes. Muchas gracias por su atención. Los esperamos el próximo 8 de mayo del presente año. Muchas gracias. Hasta luego. Señor. Una última pregunta. Doctora Milena, si una empresa se quiebra, ¿puede acceder para poder empezar a la ley 1249? A la 1429. Perdón, la 1429. Bueno, hemos tenido algunos inconvenientes porque algunos realmente no es que se quiebren, sino que cierran la empresita y vuelven y la crean con otro nombre para acceder a los beneficios, ¿no? Hemos tenido casos de empresarios que, no sé, que no habían podido renovar su matrícula mercantil. Se han dado tratamientos especiales para los que no han renovado en los últimos 5 años. Lógicamente, si usted ya había cerrado su empresa e inicia una nueva, si definitivamente se demostró que estaba quebrado, inicia su nuevo negocio, sí va a tener acceso a los beneficios, siempre y cuando haya sido después de diciembre de 2010, ¿no? Sí, y cambiando incluso la forma de organización social, o sea, de una empresa, de una cooperativa a una SAS. Sí, siempre y cuando sea demostrable lo que le digo, porque hay muchas empresas que lo que han hecho es cerrar y abrir una nueva para tener los beneficios. Demostrando, por supuesto, que, sí, que es real, no siempre metiéndole lo que claro usted que dice, sí. ¿no? Sí, Metiéndole sí. La perspicacia a las cosas, ¿no? Esa era la pregunta. Sí. Muchas gracias, muy amable. Bueno, muchas gracias a todos por escucharme y por su paciencia.